Estamos de vuelta en Altavoz por Vital y Tribu Televisión. Estamos conversando con el economista José Luis Tapia. José Luis, yo quería preguntarte acerca de las principales propuestas de cara a las elecciones del 2026. ¿Ves que hay un ánimo estatista de parte de todos los candidatos o ves alguno que quiere una reforma liberal? Mira, hasta ahora la palabra reformas todavía está ausente dentro de las presentaciones que han hecho hasta ahora los candidatos que se han presentado. ¿No? Sí, precandidatos, como bien tú señalas. Y cuando aparezca ya en noviembre, se haga público quiénes van a ser los candidatos oficiales y empieza la carrera presidencial, tenemos que escuchar a quienes nos hablan acerca de las reformas. Porque reforma significa rehacer lo que no funciona. Y eso es lo que necesita el Perú. Hacer reforma significa un conjunto de medidas que hagan que el mercado se liberalice, que haga que el mercado empiece a barrer con las empresas estatales, sustituirlas por empresas privadas para darle más eficiencia, más empleo, más ingresos a la gente y viva mejor, porque aquí en el Perú el ingreso promedio está entre los 1.700 y con eso no se puede vivir mensualmente, porque las encuestas señalan que un peruano promedio pone como uno de sus principales problemas que el dinero no le alcanza a fin de mes. Y esas discusiones que hasta ahora se vienen dando de parte de algunos precandidatos presidenciales no están yendo hacia la agenda del peruano común, que es cómo llegó a fin de mes. Eso, por ejemplo, no se discute. Otro también, el tema de la seguridad. Están yéndose por el camino de las cuestiones anecdotarias para conocer más al candidato que las propuestas del candidato. Y eso también juega en contra de las reformas que se necesitan, porque el Perú detuvo su reforma en los 90 y hemos vivido con las reformas incompletas de los 90 hasta la fecha. Y no nos ha dado buenos resultados hacer las cosas a medias. Las cosas tienen que ser completas para que funcione bien la economía y genere los empleos y los ingresos necesarios. Y para eso hay que privatizar, seguir privatizando, porque tenemos todavía 109 empresas estatales, tanto las del gobierno como las municipales. Sí, y la izquierda ha sacado un proyecto para nacionalizar Telefónica, ¿no? Una locura que ya nos debe causar risa porque no va a tener ningún efecto, ¿no? Mira, para que veas cómo la izquierda no se tapa la boca hablando de propuestas de nacionalizar, estatizar, expropiar, candidatos que hace poco estaban en la palestra pública y hablaban de quitar medios de comunicación porque decían que funcionaba al revés de lo que se necesitaba. Y nosotros, los que proponemos soluciones liberales, no podemos decir, así nos recomienda, hablar de privatizar, desregular, abrir todos los mercados, porque eso la gente no lo va a entender o porque la gente simplemente no lo quiere. Lo que no quieren las reformas son justamente la izquierda. Lo que no quiere la izquierda es que se hable de estos temas y que nos ponen a un conjunto de partidos al medio de la discusión, porque la verdadera discusión, Aarón, ¿sabes cuál es? El que se esté discutiendo con el señor Cerrón sobre, él propone la estatización y aquí desde este lado proponemos la privatización. Así es. Esas discusiones no están presentes ahora. Deberían, ¿no? Y los podcasts donde participan muchos candidatos no le hacen preguntas de este tipo. O sea, no están bien informados los que conducen estos podcasts, porque si bien estamos hablando de que hay que conocer al candidato, pero tampoco podemos pasar por alto de que hay problemas urgentes de los fines de mes en el cual tu dinero no alcanza, o que la inseguridad ciudadana o que la educación se encuentra por los suelos y no se esté discutiendo esos temas, ¿no? Sí, vayamos con las propuestas, porque se supone que los candidatos de derecha deberían tender a políticas liberales, aunque eso en realidad no está ocurriendo. Si bien es cierto, tanto López Aliaga como Batters proponen acabar con esta locura que es Petroperú, este dispendio de $1.000 millones al año. Yo he escuchado una propuesta de mi amigo, el señor Batters, de crear un banco de oro para comprarle a los mineros, como él dice, mal llamados ilegales. ¿Es factible esto? Todo es posible. Tú sabes que los estados compran, venden, pueden estatizar empresas, no, pero en el caso del estado empresario, ¿no? El estado empresario, el estado negociador, el estado comprador, el estado consumidor y el estado médico y el estado educador y el estado agricultor, eso es de los 70. Eso es algo que ya
hemos tenido y que no ha funcionado. Entonces darle al Estado un rol de comprador del oro para que la minería se vuelva de lo legal, de lo ilegal a lo legal, eso no tiene sentido. Lo mejor que hay que hacer es, para solucionar el tema de la minería ilegal, es primero reconocer que la propiedad privada de los recursos que se encuentran debajo del suelo tiene que ser de apropiación privada, tiene que ser de quien lo descubre. Ese es el método francés, el de Turgot. Aquel minero que entra por las canteras y descubre oro es el propietario. Y él se hace millonario. Y él se hace el millonario. Ahora, si esta persona quiere vender, para salir con el mineral tiene que subir y sacar el mineral, tiene que hablar con el propietario del terreno. Y el propietario del terreno, sabiendo de que su contribución es darle el espacio debido para que saque el mineral, el descubridor, es donde entra la negociación privada. Ese es el método francés. Ahora, el método anglosajón es el de Estados Unidos, del que todo lo que está debajo del suelo es mío. Podría ser otra alternativa, pero eso habría que discutir un poco, pero lo principal aquí es que el artículo 66 de la Constitución hay que reformar, permitir que ya el Estado sacarlo de la ecuación, porque el Estado nos ha dado un marco de negociación con los privados del tipo mercantilista, es decir, los privilegiados son las empresas grandes mineras y el Estado, y de ahí se ponen de acuerdo cuánto es el canon, el sobrecanon, los impuestos, etcétera. Con los informales que en el país son 70%, ¿no? Y eso es la evidencia más clara de que el sistema no funciona es cuando tú tienes una minería que el Estado considere que es ilegal lo que se hace ahí. Entonces hay que restituir los derechos de propiedad privada a las comunidades, a las personas que tienen esa ventaja de que debajo del suelo hay minerales y sean digamos, de su apropiación o lo puedan descubrir terceros, y que ellos con ese derecho de propiedad, es decir, con la privatización de los recursos naturales, negocien de igual a igual con la empresa minera que tiene el capital, más no en la comunidad o la persona, porque tú sabes que son, digamos, inversiones millonarias, y ahí cambia todo el sistema. Es decir, sacas al Estado, lo empoderas al ciudadano, se hace millonario y se hacen ricos todos, porque la empresa también va a explotarlo porque tiene el capital y el otro tiene el mineral. ¿Cómo se combate a la minería, a la informal? Estamos hablando de la informal, pero la ilegal, la que depreda. Hay que quitar, con la fuerza, hay que quitarle las causales. Yo estoy de acuerdo con que la minería sea ilegal cuando hay explotación de niños, cuando haya secuestro de personas para que trabajen como esclavos. Eso sí son causales para declarar ilegal esa actividad. Pero tú no puedes declarar ilegal esa actividad cuando dicen que donde se va a explotar va a colisionar con una área protegida natural, cuando sabemos que la solución no pasa por prohibir, sino pasa por hacer de propiedad privada los espacios naturales que deberían estar en manos privadas para que defiendan la naturaleza. Y ahí la empresa minera, con el dueño del área natural, pues puede ser varios dueños, no tiene que ser uno, se ponen de acuerdo bajo arreglos de contrato para que estas partes digan los términos de cómo se va a cuidar el ambiente, cuándo tú me vas a contaminar, cuándo no, cuánto te tengo que indemnizar por la contaminación. Es decir, los arreglos son tan privados que lo único que tienen que hacer ellos es mandar el contrato a registros públicos, y el Poder Judicial, en caso de desacuerdos entre las partes o una de las dos contaminó o no, haga su defensa de sus derechos justamente a la vida, a la libertad de la propiedad, derecho a buena salud, y ahí es donde se hace el marco de los reclamos. ¿No? ¿Y qué ministerios deberían existir? Ministerio de Hacienda, de Obra Pública, de Seguridad. Y de Relaciones Exteriores. 4. Cuando dices defensa, tiene que haber tanto el orden interno como el externo. Pero uno solo, ¿no? Puede ser uno solo también. Y el ministerio de lo que en un momento se llamaría de ayuda social, porque como son transiciones que hay que sacar del estatismo no se actual, puede quitar eso, o tienes que, digamos, de alguna manera hacer que la educación, la salud todavía llegue en este periodo a lo más pobre, que son los que se perjudican con el actual sistema. Pero a través de los vouchers. Voucher, privatización, desregulación y abrir todos los mercados, porque entregar voucher y no abrir todos los mercados es lo mismo que nada. Es el proyecto de Alejandro Cabero, que quería solamente dar voucher y dejar los colegios como estaban. No, pues. No funciona. Hay que explicar a qué trata el sistema de voucher. Se trata de subsidiar a la demanda. Se trata de entregarle un derecho, digamos así, del presupuesto del Ministerio de Educación o del Ministerio de Salud a los más pobres del país, para que estos, con este dinero que le entregan directamente, pero no a su bolsillo, le entrega directamente al colegio, para que el padre de familia diga: yo escojo, no sé, un colegio privado,
abra la base de datos, el padre de familia da su DNI y figura en la base de datos porque el Ministerio de Educación o el Ministerio de Salud ha puesto su nombre ahí. Entonces, ok, yo lo matriculo a su hijo, tomo ese dinero que le ha dado el Ministerio de Educación y financio la educación de su hijo con el dinero de los impuestos, ¿no? Y así fomentas la competitividad. Es decir, la oferta va a ser mejor de calidad porque se va a pelear por tener esos vouchers. Porque como las personas van a escoger los colegios, y los colegios van a existir porque la gente lo va a escoger y no porque lo va a imponer el gobierno, entonces se van a tener que esforzar los colegios en dar mejor atención en servicios de enseñanza y también en hospitales, no igual, solamente los vouchers. Exacto, en salud y en educación. Y educación, para ponerlos a competir a todos y no tener pues que esperar una cita cada 3 meses, cada 4 meses, que eso es porque saben que el financiamiento de los hospitales están asegurados, ¿no? Entonces, y a corto plazo se tiene que hacer con Petroperú, con Salud, quitarle esta parte política. No puede ser designado por el Ministerio de Trabajo el presidente de Salud, pasarlo prácticamente como una entidad privada, ¿no? Porque nosotros pagamos impuestos. Esta entidad es medio privado y medio estatal. Pero debería ser totalmente privada, ¿no? Totalmente privado porque los empleadores son los que financian esa entidad. Sí, entonces claro, tienen que quitar esa ley. Por eso hablamos de eliminar las leyes malas, los liberales clásicos, porque las leyes malas son las que le dan esos privilegios a que sea nombrado pues un presidente de salud por el Estado. Eso no puede ser, eso tiene que ser privado, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias, José Luis, por la entrevista. Muchas gracias a ti, Aarón. Muy buen día. Vamos a un breve corte y retornamos en breve.